Tardes, aquí estamos otra vez en vuestro programa Revelando, en Radio Portales, la primera de Chile, auspiciado generosamente y gentilmente por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial. Estamos a puertas ya casi de nuestra gran epopeya del 21 de mayo, la gesta heroica de Prat y sus hombres, de Iquique de Punta Gruesa, que suele olvidarse. Y hoy día tenemos a un invitado bien especial. Fíjense que es el mes del mar y no es marino, y tampoco es chileno. Pero yo hago barra por él porque es abogado. Tenemos a un invitado, los que me conocen saben lo que a mí me liga con España. Tenemos a un invitado que es abogado, que es de España, verdadero, como dicen los chilenos, te preguntan, ¿eres español verdadero? Sí. Nuestro invitado abogado es Jaime Alonso García. Español, abogado, me acabo de enterar que además estudió Derecho en la prestigiosa Universidad de Oviedo, para mi gusto la más elegante de España. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias, Pilar, bien hallado. Muchas gracias. Jaime, un gusto tenerte aquí. Nosotros sabemos que tienes una agenda muy apretada, has accedido entre reunión y reunión a venir a conversar un poco con nosotros. Lo primero que te quisiera preguntar es, tu labor como abogado, cada uno tiene su campo, ¿no? Tenemos unos campos distintos, y tu labor ha sido básicamente como abogado litigante, como abogado de tribunales, ¿no es cierto? Más que como abogado de estudios. Pero independientemente de eso, porque después quiero que caigamos a algo que nos interesa mucho a los chilenos, quiero preguntarte primero, y partiendo por el tema español, porque a nuestros auditores eso les interesa, porque son auditores informados, y quisiera preguntarte, España tiene elecciones prontamente, por segunda vez, lo que a mí me parece impresentable. España tuvo elecciones el 20 de diciembre. Nadie pudo ponerse de acuerdo para formar gobierno. Todos se ponen de acuerdo en Europa para formar gobierno, salvo España. ¿Qué pasa en España, Jaime? Pues que lamentablemente como español tengo que decir que la democracia española es muy deficiente, es muy madura, y tanto el elector como los que se presentan para ser candidatos mantienen unas posiciones muy ideologizadas. Creo que en general a ninguno le interesa el bien común de los españoles, no defienden los valores esenciales de una civilización y de una cultura, y creo y sospecho, y la realidad me lo demuestra, que tampoco creen en España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los partidos políticos cada vez son más organizaciones endogámicas, cerradas, de intereses espurios, privados y poco recomendables a la hora de elegirse, ¿no? Y ese problema se ha ido, digamos, enquilosando y ha llevado a algo insólito realmente, porque bastaba nada más con que se dieran cuenta que si creen en ese sistema, el más votado es el que debe gobernar y los otros esperar su turno, pues no, prefieren coligarse entre 3 o 4 perdedores para ver si echan al ganador legítimo y lógico. Es una perversión, insisto, del sistema y un anacronismo que lo que puede llevar es a pensar a las personas que no tienen los dirigentes adecuados, y yo creo que efectivamente España necesita un cambio importante, pero en todos los órdenes. Hay una pregunta, yo sigo bastante el acontecer español por razones familiares, los auditores lo saben, ustedes lo saben. Y yo francamente no puedo entender qué le pasa a los 4 dirigentes de los partidos políticos más importantes, de los tradicionales y de los innovadores, como este curioso Podemos, el señor Coletas, Pablo Iglesias, con el respeto que me merece porque alguien lo votó, y este Rivera de Ciudadanos. ¿Qué crees que pase? Y esto es un tema un poco futurista, pero puedes darnos alguna posibilidad de vaticinio. ¿Qué crees que pasa en las elecciones próximas españolas? Y perdona, y te lo pregunto básicamente porque Chile mira a España. Chile mira a España no solamente por todas las empresas españolas que tenemos aquí, sino que los gobiernos, y básicamente los gobiernos de izquierda, miran a España en orden a cómo ellos van procesando su política, en todo. Y Modelos ha seguido fielmente. Jaime.
Yo les aconsejaría y les diría, miren lo positivo de España. El mundo empresarial español es ejemplar. Tenemos un tejido industrial excepcionalmente bueno, unos empresarios modélicos, innovadores, y que han desarrollado en el mundo nuestro ser. Y lo mismo que ustedes deberían mirar eso, pues deberían tener el espejo de lo positivo de España. Pero no tiene nada que ver la industria española, no tiene nada que ver el tejido industrial, los trabajadores y la industria, inclusive la cultura española, con los políticos que hoy más bien desgobiernan España y nos están llevando a situaciones tan insostenibles como la que usted me ha preguntado hace muy poco. Me cita dos personas que lo único que tienen de atributo, en mi opinión, es su edad, y comprenderá usted que como las primaveras eso no significa absolutamente nada. Cada año hay una primavera. Uno de ellos es un utopista que podría tener sentido en el siglo XIX y que esas ideas del siglo XIX fracasan en el XX y plantearlas en el XXI como solución a algo sencillamente es desconocer la realidad, es creer que el pueblo verdaderamente es un ignorante funcional y patológico y que el populismo y el verbo fácil y la solución a todos los problemas, esas utopías que, le repito, entiendo que existieran en un momento histórico, se vieron en la realidad del siglo XX. Ese es don Pablo. Ese es don Ese Pablo. es Pablo Iglesias. El otro pues es un buen chico que juega, empezó muy bien en Cataluña, luchando por la unidad de España, y después se ha proyectado al resto de España, pero ya sin discurso, ya es el discurso del joven dotado para la dialéctica y que quiere arañar votos al centro, a la izquierda y no se sabe qué de la derecha y del PP. Así las cosas, como aproximación, y yo lo digo por cultura para nuestros auditores, ¿qué podría pasar para las elecciones de junio? Lamentablemente no creo que varíe mucho, dependerá de la abstención, dependerá de lo que el pueblo español considere que como voto útil, y puede que haya movimientos, digamos, pendulares de búsqueda del equilibrio, porque indudablemente es mucho lo que nos jugamos. Aquí no es el Partido Republicano o Demócrata de los Estados Unidos, aquí de que triunfe la izquierda y el Frente Popular, a que haya un gobierno de derecha, de centro-derecha o de constitucionalista, va a un abismo. Sí, claro. Y lo pregunto porque a nosotros nos toca mucho en este tema, básicamente por el tema corrupción que también la ha habido y el aburrimiento de los tradicionales con los partidos tradicionales. Eso sí, es así. Jaime, vamos a ir a una pausa musical y seguimos con la pregunta más importante de esta entrevista. Hemos regresado a vuestro programa Revelando, hoy día un poco internacional, Me ha encantado nuestro entrevistado porque hablamos en la pausa de un montón de cosas y la verdad que estoy muy contenta. El tema que sea español, se ríen mis amigos aquí, los que están presentes en el estudio. Me gustan los españoles. ¿Qué voy a hacer? Pues me gusta la madre patria, estoy orgullosa de mis ancestros, así que ya, bueno. Y a mí me encanta Chile. Y las chilenas. He caído en trance hipnótico. Es que eso para mí son palabras graves. No, eso para mí es un trance. Puedo caer en trance hipnótico con eso. Una de esas me voy de aquí, nos vamos. Ya listo. Bueno, ya volvamos a la seriedad de la entrevista. Jaime Alonso García es un abogado conocido en España, es un abogado conocido en nuestro ámbito también, en el ámbito de los que ejercemos libremente la profesión y en el ámbito de los que apuntamos a cierto tema que es de particular gravedad, diría yo. Jaime Alonso tiene mucho conocimiento por haber participado de alguna u otra manera, solo o por un grupo de abogados, en el haber patrocinado, podríamos decir, en Chile, permitido, provocado, el que nuestro conocido juez Baltasar Garzón, un integrante del Poder Judicial español, que aquí será equivalente a un ministro de Corte Suprema o de Apelaciones, ¿no es cierto?, haya sido apartado del Poder Judicial español por haber incurrido en el delito de prevaricación. Nosotros aquí, los abogados, y sobre todo los abogados que se dedican al tema de derechos humanos, para los militares, saben perfectamente de qué trata una cosa y la otra.
Pero para los chilenos es muy conocido Baltasar Garzón. Sin entrar en las honduras políticas, pero sí en las jurídicas que son muy importantes, Jaime, ¿qué pasó con Baltasar Garzón? Que hoy día asesora, tengo entendido, a doña Cristina, a don Maduro. ¿Qué pasó con él? ¿Qué le pasó? Yo le diría, la propaganda se encarga de mitificar a unas personas que en general tienen los pies de barro. Probablemente sea uno de los jueces menos dotados ejerciendo la instrucción judicial de los que ha habido en España, en la Audiencia Nacional. Eso sí, el más mediático, aprovechó la coyuntura de que Pinochet cometió el error o la falta de prudencia de ir a Inglaterra. Sí, perdón, a operarse de cadera. Sí, a operarse una locura, o podía ir a comprar... Sí, zapatos, ya. Eso, digamos que es lo de menos. Y este hombre, cuyo único interés es su afán de notoriedad y crear un derecho alternativo, porque él en la ley no cree sencillamente y hace una interpretación de la ley según le conviene. Y lo ha hecho a lo largo de 20 años y sería tan largo de explicar aquí sus vaivenes con el Partido Socialista, que deja la judicatura y va de número 2 con Felipe González, cómo deja a Felipe González y vuelve a la judicatura para procesar a Felipe González por los lados. Jaime, perdón, una pregunta, perdón, porque en Chile no pasa. En España los jueces están sindicalizados, ¿no? Los jueces pueden ser jueces progresistas o jueces conservadores, sí, eso me imagino que una degeneración del sistema, pero... Es una de las mayores paradojas, porque los jueces pueden pensar lo que crean oportuno, pero están para juzgar y ejecutar lo juzgado, para interpretar la ley, que ellos no son los que legislan, la ley que sale del Parlamento y cuya aplicación requiere de un órgano, se supone, independiente. Si no hay independencia del Poder Judicial, obviamente no existe democracia, ni formal ni real. Y si desde el Poder Legislativo, o mejor desde el Ejecutivo, se decide quién es el legislativo y incide de una manera determinante en el judicial, estamos en las antípodas de una democracia y estamos más bien en un sistema plutocrático, en un sistema oligárquico o, lo peor, en una oclocracia, que es la degeneración suprema de la democracia. Jaime, así las cosas y así individualizado el juez Baltasar Garzón, ¿qué le pasó? ¿Cómo salió de la judicatura? Porque aquí se mencionó, pero fue una noticia pequeña. Garzón es conocido como el juez que pudo finalmente encarcelar y enjuiciar a Pinochet. Pero Baltasar Garzón tuvo un tema en España. Sí, ¿Qué le pasó? Tuvo varios, pero ¿qué le pasó? En España se le conocía, se le padecía desde hacía muchísimos años. Le repito que son tantas las cosas que puedo contar reales que no vale la pena incidir, excepto en que en un momento determinado le había llevado su paranoia y su ideología a querer juzgar la historia, a querer juzgar el pasado. Esa es la famosa memoria histórica, esa sí, ridiculez. Parece que en Chile están también en eso, sí, pues, intentando imitarle o llevan años imitando. Sí. Pero él creo yo en un momento determinado pues que había que juzgar al pasado. Nunca se había dado, evidentemente, nunca a ningún tribunal ordinario se le ocurrió juzgar la historia y sobre todo juzgar la historia descontextualizada, sacada del lugar, del momento y de las circunstancias que llevaron a esa historia. Y entonces, 75, 80 años después, se le ocurrió que él también, ya que fue capaz de juzgar a Pinochet, ¿por qué no juzgar a Franco? Claro, y a Franco y a todos el hecho de que hubiera muerto Franco, claro, a Garzón no le importaba. No, nada, pues, claro. Y entonces pues quiso procesar a Franco, eso sí, lo procesaba, pero como había muerto, pues lo absolvía. ¿Ya? O sea, en un auténtico aquelarre propio de un concilio del siglo XV, en la iglesia, donde a un papa lo sacaron de la tumba para juzgarlo, condenarlo. Sin comentario. En definitiva, es un aquelarre que no vale la pena comentar. Dicho eso, era una prevaricación tan de libro que la querella que formulé fue admitida por el Tribunal Supremo. Perdón, ¿y no hubo oposición a esa presentación de ustedes? Porque yo entiendo, estoy pensando en Chile, que las cosas como no son así,
una presentación contra algún juez de la Corte de Apelaciones o un juez de la Corte Suprema de Chile, esa presentación hoy día es insostenible, o sea, no tiene ningún futuro. No, aquí no, porque ¿Qué pasó en España? Porque Franco se había muerto, yo entiendo, me imagino que voy a decir una No. salvajada. Garzón no lo sabía todavía, pidió Ah, un ya. certificado de defunción. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, una vez estaba secuestrado permanentemente. Perdón, ya. No, era- Sí, puede ser. Ya, Es en el asimilable, paso de ¿eh? Meirás debe haber estado Es- Franco, ya. Es asimilable a un desaparecido forzado sin saber el lugar del enterramiento. Bien, es que es una locura jurídica, evidente, un despropósito, oposición absoluta. Todos los medios afines, el gobierno, los sindicatos, toda la izquierda en pleno y todos los resortes del poder, que en aquellos momentos eran inmensos, y ciertos medios de comunicación, la mitad aproximadamente de los existentes en España, cargaron sobre esta persona, que era yo el que presentaba la querella, y contra la organización de que lo propugnó. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que el Tribunal Supremo, si es independiente, el Tribunal Supremo tiene su criterio y analiza los hechos y las circunstancias que llevaron a la zona actual. Y no solo eso, sino unas escuchas que había cometido en un locutorio entre unos abogados y sus clientes, escuchas también al margen del derecho y de la ley, y también pues unas comisiones que cobró del presidente del Banco Santander entonces, Emilio Botine, Don Emilio. Don Emilio, querido Emilio, Sí, don querido Emilio. y entonces los había cobrado en Nueva York, con lo cual se juntó con tres procesos. El nuestro es el que le aparta de la judicatura, y luego es el de las escuchas el que lo condena definitivamente. El nuestro pasa a un segundo plano, y dándonos la razón también, pues al final Franco no podía ganar después de muerto y tantos años después la batalla judicial. Pero nosotros ganamos, que era lo importante, que ante la opinión pública se acreditó que era un prevaricador, que la historia no se puede juzgar, y que aquellos países que denigran su historia y los hechos históricos pretendiendo juzgarlos, al final son condenados o a repetirla o a padecer la persecución de los jueces que no cumple con la ley. Eso a mí siempre me ha llamado, y gracias por toda la aclaración, eso a mí siempre me ha llamado la atención, la comparación entre Chile y España en este tema de derechos humanos, este tema de volver a revisar la historia, la memoria histórica, que si es memoria no es histórica, entonces hay que tener mucho cuidado Efectivamente. con la denominación esta, con la que nos han llenado en Chile. Y a mí, te he dicho porque siempre me ha llamado mucho la atención la historia de España, la he seguido muy cerca, muy de cerca, y por lo mismo me llamó mucho la atención esta idea loca del juez Baltasar Garzón de como resucitar cuestiones que ya estaban absolutamente prescritas y que no tenían razón de ser. Prescritas, amnistiadas... No, todo. No todo. Quebrando todos los Es preceptos que, ¿a dónde voy constitucionales con básicos. Es que ¿a dónde voy? Como España forma parte de la Unión Europea, como tiene Estrasburgo al lado, y como está cerca del núcleo de la civilidad y de todo, te quiero hacer una pregunta luego, que no me olvide, con respecto a la diferencia entre España y Chile en este tema de derechos humanos y militares. Vamos a una pausa musical y volvemos. Auditores queridos, hemos regresado después de esta pausa musical, hemos conversado de muchas cosas con nuestro invitado, incluso del fútbol. Hemos hablado de la Champions, los archirrivales en Milán, el 28, yo voy a decir con envidia profunda, que él va a ir al partido ese. Se enfrenta a las Cibeles a Neptuno. Ay, qué Sí, envidia, claro. tengo envidia, que no hay vuelta, pues. Los vikingos y los indios. Qué tremendo, ¿ah? Ah, Bueno, ya que yo quisiera que ganara, sí, el Real Madrid. yo también. Sí, el Real Madrid, es lo que más me gusta ahora. El Barça no me gusta, pese a Claudio Bravo, no me gusta porque el Barça no son separatistas, no. Aunque me gusta Luis Enrique porque es asturiano. Soy muy objetiva yo, pero... Es un magnífico arquero, Bravo. Bravo es muy bueno, sí. Muy bueno. Lo ha hecho, está bien considerado en España, ¿no? Juega muy bien al fútbol el Barça. El problema es que es más que un club y se ha transformado en el símbolo del separatismo. Sí, ¿no es cierto? Entonces va a terminar siendo un club odiado en el resto de España y en el mundo pues ser la bandera no del fútbol o del buen fútbol, sino de una parte
Qué pena. de una nación como ha sido España, y es España. 2 minutos, Jaime, antes de que vayamos al tema que nos convoca un poco, pero es que esto me interesa también y a los auditores de Nueva Manera, porque hay muchos descendientes de español aquí. ¿Qué pasará con ese tema separatista? ¿Cataluña se separará de España? Imposible. Perfecto. ¿Listo? Imposible. Listo, no Tres va más. razones: la histórica, la de convivencia y la de futuro. No va más. Vamos al tema que nos convoca. Estábamos antes y ahí en la pausa comentábamos que a mí me llama la atención el tema español, el tema chileno, lo que pasó con Baltasar Garzón, el tema de cómo en España se aceptaron las premisas básicas del derecho, amnistías, prescripciones, o sea, cuestiones mínimas que están establecidas en cuanto a ordenamiento jurídico y constitucional existe. Nosotros en Chile tenemos un problema bastante grande. Yo con respeto lo digo por el Poder Judicial porque formamos parte del foro. Incluso uno de nuestros acompañantes aquí, un distinguido abogado de la plaza, no lo voy a mencionar, pero también, bueno, Adolfo Paul también forma parte del foro. Y nosotros respetamos profundamente al Poder Judicial, que es el que nos acoge de alguna manera en el tema, y somos sus auxiliares finalmente. Pero hemos tenido tremendos problemas en Chile con respecto a muchas cuestiones de índole judicial, derecho común, delincuencia, libertades condicionales para presos a los que no le corresponde el beneficio. Se está investigando recién por qué se las han otorgado. O sea, un montón de fallos en el orden penal, en el orden civil, que son fallos absolutamente cuestionables. Como yo digo, el derecho regula nuestra libertad y nuestro patrimonio, así como la medicina regula nuestra salud, nuestra vida. Pero para nosotros la libertad y el patrimonio, que es muy grave. Pero tenemos un problema muy grande que dice relación con procesados y presos, prisioneros militares. Causas de, comillas, derechos humanos militares, de causas militares de las que tú tendrás algún conocimiento. Y me gustaría, nos gustaría a los auditores, porque tienes que saberlo, porque hay un parangón con Garzón, porque sabes lo que hizo Garzón. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Como un jurista extranjero, europeo, que nos lleva como 500 años de vida, ¿no? 500 años de experiencia jurídica, ve este tema. Jaime. La verdad es que es una pregunta muy seria, muy rigurosa y le diría que profunda. En primer lugar, señala que los jueces son respetables, que la justicia es imprescindible ser respetada, pero los primeros que tienen que respetarse son los propios jueces. Y yo creo que la judicatura se respeta si cumple la ley. Se respeta si además de cumplir la ley es coherente con la interpretación que la jurisprudencia señala en la ley. Siempre que la justicia, el juez o la institución judicial, me da igual, se deja influenciar por la política y entra en la vía de lo conveniente y se instrumentaliza el caso que usted quiera al margen de la justicia, al margen que la justicia, al fin y al cabo, es la Constitución como norma suprema, y las leyes que derivan de esa Constitución en el ámbito civil, penal, contencioso administrativo, laboral, etc. Hecho ese mínimo esquema, yo respeto a aquellos que se respetan, pero no tengo ningún respeto, ni lo tendré nunca, a aquellos que hacen un mal uso de una función que les ha dado la sociedad y el Estado, como es ni más ni menos que juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Yo jamás respetaré a aquellos que utilizan su ideología para no hacer justicia, sino establecer una suerte de venganza. Perfecto. Y yo admitiré menos y no me compadeceré en absoluto con aquellos jueces o instituciones judiciales, llámese el ámbito instructor, el ámbito del Supremo o del Tribunal Constitucional, que se pliegan ante el poder legislativo, ante el poder ejecutivo y hacen un uso torticero y arbitrario del derecho. Perfecto.
Con ese preámbulo, si quiere, le digo lo que pienso sí, claro, de la situación. Siendo, y yo, a ver, y la pregunta la hago con todo respeto, y la pregunta la hago además por el cuidado que corresponde, porque siendo un español, un abogado que no ejerce la profesión aquí y que tiene el derecho a mirar como quiera, y yo entiendo que va con ese respeto para lo que pasa en Chile. Por absoluto, eso, por favor. Absoluto. Sí, no quiero... No solo okay. Respeto, sino que esto mismo que digo aquí lo diría en España, porque creo, insisto, que no, sencillamente, somos todos los que tenemos que hacer que se nos respete en virtud y en función de lo que nosotros hagamos, de nuestros actos y de nuestros hechos. Y son los actos y nuestros hechos los que son no respetables. Sí, sí, pero en principio somos acreedores o deudores de ese respeto mutuo y hay que exigirlo, y más en el Poder Judicial, que tiene una función tan especial y tan excepcional. Pero repito que ellos son los primeros en que tienen que hacerse respetar. Lo que veo en Chile me preocupa seriamente. España todavía no ha caído en eso, no creo que caiga ya. Creo que no. En Europa está en las antípodas de estas actuaciones similares. Y por hacer una síntesis de lo que yo he visto en este proceso a los militares, voy a empezar a señalar en primer lugar que existe una causa general contra los militares, o sea que no se equivoque nadie. No es un problema de indemnizar, no es un problema de reconocer culpabilidades, que eso se podría hacer perfectamente en el ámbito civil. Es la necesidad de un dolo incidental sobre un colectivo. Perdón, Jaime, y es un tema contra los militares en general de Sudamérica, porque esto no es un tema que pase en Afganistán, ni en Pakistán, ni en Surinam. Es un tema de aquí. Ni siquiera en España no. Estados Unidos no diría que se juzgara a ninguno de sus militares por una guerra que en definitiva, por lo que se juzga es por una guerra que ocurrió en su propio país y por la evitación de que cayera en su nación y su país en el comunismo. Por lo cual, en vez de agradecérselo 40 años después, los que están es condenándoles con una ignorancia absoluta de lo ocurrido antes de que nacieran, suponiendo que sean gente con menos de 40 años, sí, o con una desmemoria, una amnesia, aquellos que tengan más de esos 40 años, inconcebible verdaderamente. Pero como yo lo que me gustaría es juzgar esos hechos, veo una carga clarísima de algo que es inconstitucional en cualquier país del mundo. Es establecer una causa general contra unos militares por unos hechos ocurridos hace muchísimos años y que en cualquier caso en cualquier país habían prescrito. Para que no prescriban, ¿qué hacen? Cometer una serie de violaciones de los derechos humanos que yo no entiendo por qué en Chile todavía no se han planteado, y cómo no han tenido acogimiento por parte de la Corte Suprema, del Constitucional, pero que yo ahí no entro porque ni soy chileno, ni soy jurista, ni he venido aquí a criticar a nadie. En segundo lugar, que me parece todavía más grave, o inclusive tan grave como lo anterior, es que acogen las tesis garzonitas o garzonianas y juzgan la historia. Estos señores se creen con derecho a juzgar, pero la historia de manera parcial. O sea, porque aquí no se juzga los crímenes cometidos por Allende, por las personas que con Allende cometieron todo tipo de arbitrariedades, barbaridades, crímenes, expolios, expropiaciones, no, eso queda al margen de esa consideración, y solo los que reaccionan pedido por el pueblo frente a esa barbarie y terminan en Chile, como no podía ser de otra manera, en un enfrentamiento civil como el que habían provocado desde el gobierno anterior. Por lo tanto, es un juzgar la historia, pero parcial, un juzgar la historia de una parte de los que participan en esa contienda, y a partir de ahí yo veo ya el propósito deliberado de que esas personas sean juzgadas antes, primero, de ser oídas, antes de conocerse el sumario, o que puedan instruir el sumario, con lo cual están al margen
de la legítima defensa que tiene cualquier preso. Veo clarísimamente que no es un juez predeterminado por la ley, es un juez extraordinario, con una aberración ya suprema, que es que el mismo juez que instruye sea el juez que le juzga, con lo cual no hay una fase de instrucción y otra fase de plenario, y luego ya los recursos pues da exactamente igual que se recurra, porque en todos los casos se producen las mismas resoluciones. Y hay un añadido más que yo considero importante en esta transgresión de los derechos fundamentales que tienen todas las personas, y yo creo que en igual medida que cualquier persona sería la de estos militares. Y es que, además del juez predeterminado, que no se les pueda condenar individualmente por cada delito, porque existe una conexidad de todos los delitos, y en cualquier parte del mundo esa conexidad llevaría a ese latinajo non bis in idem, que es que nadie pueda ser juzgado por los mismos hechos y en las mismas circunstancias. Aquí no, aquí es una cadena permanente e incuestionable de juicios que se suman sus condenas a las anteriores condenas, con lo cual tienen garantizada la cadena perpetua. Sí, claro. Yo creo que ni en África no, se permitiría esto, y no es porque quiera menospreciar el derecho africano, que a lo mejor está tan desarrollado como en alguno de los países de Hispanoamérica. Yo presumo que el derecho africano debe estar más desarrollado que el nuestro, porque es derecho anglosajón. Presumo, no lo sé. Bueno, por lo menos no ahí la costumbre no comete estas barbaridades. Sí, yo presumo que sí, aun cuando hay tantas aberraciones en el África, pero no estamos en el tema del África, ¿no? Acaba de ser elegido un presidente, no sé qué país africano lleva, no sé, 57 años gobernando, y es aliado de Estados Unidos, o sea, sí, es insostenible, ¿no? Sí, pero... esas cosas raras que pasan, pero es un poco para en realidad es muy preocupante, porque sencillamente denota muchas cosas que alguna de ellas prefiero, porque si fueran chilenos las diría. Ya lo sé, pero Jaime, la pregunta es básicamente la siguiente, porque los abogados sí podemos opinar con respeto, por supuesto, y prudencia con respecto a lo que pasa en otras partes del mundo, y esa es un poco la razón de esta conversación. Pero a ojos de un europeo, porque España forma parte de la Unión Europea, y es de los países de gran historia, de raigambre en Europa, independientemente de lo que pase o no pase hoy día. A los ojos de un jurista europeo, esto que pasa con los militares chilenos, y digo chilenos porque no es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? También el tema de los demás es un tema que no, porque estamos en Chile. ¿Es entendido como qué? Absolutamente como una persecución política que se desarrolla en sede judicial, pero que se resuelve en sede política nada más. ¿Eso es? Para mí es una persecución política sin la más mínima duda. Es una venganza también, aquí no, el adornarlo con el derecho, pues bien, dejémonos en paz de historias. O sea, hay que llamar a las cosas por su nombre. Es una venganza por razones ideológicas e instrumentalizado políticamente a través de unos juzgados que se prestan a ello. Y esto tiene solución. ¿La tiene? Pues me gustaría creer que sí, pero es la propia sociedad la que tiene que anestesiarse, la que tiene que tomar conciencia de que lo que hoy ocurre a unos militares, mañana le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a cualquiera de ustedes, a cualquier ciudadano chileno, y que por lo tanto esa arbitrariedad no es posible, y que cuanto mejor y más rigorista y formal sea el derecho, y entendido y entendible por todos, mejor. Y que si quiere el Estado indemnizar a todos que fueron en un momento determinado de su vida perjudicados, me parece perfecto, pero para eso no hay que recurrir al dolo, basta con ir a la cuestión civil, a la jurisdicción voluntaria, y establecer una relación concausal en unos hechos y una indemnización correspondiente, sin necesidad de que exista culpa ni siquiera negligencia. Es una mala administración del Estado en un momento determinado, y bien, retrotraigan las historias que a donde quieran, lleven a Allende, procesen a los ministros que en aquella época cometieron las barbaridades que cometieron, y después juzguen ustedes sin juzgar, porque la historia, repito, que no debe juzgar, sino los historiadores, y tomen la posición que crean conveniente. Pero privar de libertad a personas, tengan 70, tengan 80, tengan 25 años,
me parece completamente fuera de tiempo, de lugar, y una injusticia sencillamente lacerante que ofende no solo al sentido común, sino a una ética superior y a una nación tan importante como es en el concierto, digamos, americano-chino. Cuando nosotros estudiamos Derecho, y sobre todo en derecho procesal, siempre hablamos de los tribunales creados antes de la comisión del delito y los que se crean con razón de la comisión del delito. Y uno de los ejemplos más famosos es el caso del Tribunal de Nuremberg, que ha sido a todas luces, independientemente de que haya habido una guerra, independientemente de que haya pasado lo que ha pasado, pero para los efectos legales a nosotros todos, a todos los abogados, los que somos abogados hoy día, nos enseñaron que el Tribunal de Nuremberg fue un tribunal creado ad hoc para. Y ya digo, independientemente de lo que haya pasado. Además fue una guerra. Es una guerra diferente a la guerra civil y es diferente a un estado de normalidad constitucional. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente: los estudiantes de derecho europeos, que ven el derecho ya quizás desde otro punto de vista, o quizás, no sé, a lo mejor estoy diciendo lo que no corresponde, los que ejercen la profesión en Europa, ¿no ven este caso chileno como un caso de, como lo que nosotros pensábamos en el juicio de Nuremberg? Y no estoy haciendo el parangón entre Nuremberg y nosotros, pero ¿no lo ven así de extraño? ¿No lo ven así como de arcaico, así como de injusto, así como de indebido? Porque nosotros abogados entendemos, y sobre todo después de nuestra reforma procesal penal, que a los delincuentes, vamos a suponer que los militares son delincuentes para hacerlo simple, son delincuentes, hay que juzgarlos de acuerdo a las leyes del momento y de acuerdo a los delitos que hayan cometido, con las pruebas que correspondan y teniendo derecho al debido proceso, y por los tribunales que corresponden. Pues en Chile no pasa nada de eso, y mi colega sabe que aquí es imposible, que es una postura irrebatible, que contra lo que no se ha podido hacer absolutamente nada. Y los creativos del derecho en Chile son bastantes, hay gente muy capaz en el ámbito del derecho. Y no pueden. Y uno sabe positivamente para dónde apunta el fallo, y uno sabe positivamente los años de prisión que le corresponden al condenado por delitos que muchas veces ni siquiera ha cometido. ¿Cómo ven esto los europeos? Si es que lo ven, no lo sé. El problema es ese, que en Europa lo que ocurre en Chile no se sabe. Ya, perfecto. Hay muy pocos Estamos abogados, estupendo. excepto alguno que venga por aquí o que se interese o que le hayan llamado o que profesamente le pidan que analice la situación chilena, y todos terminarán perplejos, no se lo creerán como no me lo creía yo en el inicio, ¿no? Y porque no creí que eso pudiera darse en Chile. Yo tengo el mejor concepto de Chile. No lo creía, se lo digo de verdad. No me lo podía imaginar. Es peor que lo de Nuremberg, porque Nuremberg al fin y al cabo es sencillamente la arbitrariedad del que gana. Bueno, claro, el derecho al vencedor nomás. Entonces, bueno, pues es el derecho del vencedor, y condeno a los vencidos y establezco una ley que no existía con anterioridad, el delito de genocidio, para tipificarlo como tal y condenarles y ponerles la pena que yo creo. Por lo tanto, eso era una quiebra, y fue una quiebra evidente del principio de legalidad, y todos los que hemos estudiado Derecho lo hemos estudiado como algo que no debería repetirse en ningún país. Pero esto digo que es peor todavía porque aquí no se juzga a un derrotado, es todo lo contrario. Se juzga a un vencedor, muy curioso. a un vencedor que además de vencer salva a la civilización y a la cultura occidental, que salva a Chile de ser hoy una Cuba o una Venezuela, y bueno, pues además de salvarle, entrega muy poco tiempo después otra vez a la constitucionalidad, a la legalidad y a la sociedad civil el poder, eso sí, saneado, evitado, me imagino, en todos los aspectos, lo que era deplorable en la democracia, para que puedan otra vez establecerse la división de poderes, las alternativas en el poder, la libertad de opinión, de expresión, de prensa, de cultura, etcétera, etcétera. Con lo cual, quien restablece todo eso, que se ha juzgado con posterioridad porque tuvo que hacer eso y porque fue compelido por la propia sociedad y por su estructura, porque si no, díganme para qué está el ejército, si está nada más para salvar en los terremotos a la sociedad civil o para apagar incendios,
pues entonces bien, convertimos al ejército en una ONG y cuando nos invadan o les invadan cualquier país vendrá la ONU, pues le tiran besos, flores sí. y les hacen un homenaje con pisco sour, que por cierto no está nada mal. No estaría nada mal eso el pisco sour. sour. No ha sido nunca esa la función del ejército, de proteger a la sociedad civil y a la independencia de su nación. Jaime, tanto, perdón. O desnaturalizamos lo que es el ejército, perdón, bueno, ahí, no le sometemos a estos juicios y a estos procesos. Bueno, ahí Chile vuelve a seguir el ejemplo español. A mí particularmente me duele muchísimo cuando yo veo al ejército de tierra. O sea, está bien que pague incendios, está bien que vaya para las catástrofes, está bien que salve a la gente que se está ahogando, pero perdón, que el ejército no está solamente para eso. Yo siempre he pensado que hoy día en España ser militar es un deshonor. Perdón, lo voy a decir yo que eso es mi responsabilidad radial, es casi un deshonor, pero si los militares españoles ¿qué hacen? Pelean guerras ajenas, pues, se mueren en Pakistán, se mueren en Afganistán y punto, y en España nada. Yo no quiero que pase eso en mi país. Yo hago de la milicia fervor, ya. Por lo tanto, aunque pueda considerar su planteamiento, prefiero saber que soy hijo de militar, que tengo familia militar y que respeto tan profundamente al ejército, que sé lo que tiene que estar soportando en estos momentos, sé lo que tiene que estar aguantando, viendo su patria en la situación que está y sometido porque es su misión y siempre lo ha sido sí, claro. a lo largo de la historia, someterse al poder civil, excepto cuando ese poder civil lleva a la destrucción de tu propia nación y lleva a la destrucción de tu propia civilización, cultura y sociedad. Esa es la razón suprema del ejército y ahora mismo pues estarán muy dolidos, hechos polvo, sufriendo, pero existen. Sí, sé. Están ahí. Lo sé. Yo no dudo de que, espero que no tenga nada que demostrar y acreditarse para que además... No, ojalá que no. No. Concurrir a los incendios. Por supuesto que no. Tenga que concurrir a salvar. No, ojalá que no. Yo repito esto y lo digo con respeto además porque me interesa muchísimo. No sé. Y sí, lo digo por favor. No sé. Pero cada vez que yo le comento a algún español este tema, me dice, ¿qué pasa? No, me dice que estamos dormidos. Ok, estamos dormidos. Pero yo espero, más bien anestesiados. pero yo espero sinceramente, ya nos queda muy poco de programa, Jaime. Yo deseo para mi segunda patria lo mejor. Miramos a España en todo, en lo bueno y en lo malo. Le deseo lo mejor a mi patria, sobre todo mi Asturias, patria querida. Jaime, muchas gracias por haber estado aquí. ¿Qué mensaje nos dejarías en el tema, aunque sea muy de abogados, pero qué mensaje de esperanza? Porque no vamos a terminar el programa triste aquí. No. Con pisco sour no hay, pero... A mí me gustó Mirando al mar como comenzó el programa y si recuerdo más o menos me encantaría terminar diciendo que dícese de un marinero que le hizo un jardín al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el jardinero se fue por esos mares de Dios. Así que desde Viña del Mar, desde esta bendita tierra chilena, yo quiero hacer un jardín a los derechos humanos, a los militares que sufren persecución, que miren el azul del mar, que tengan fe siempre y esperanza, que por muy largas que sean las noches, al final amanece y viene Dios y nos sonreirá a todos. Jaime, muchas gracias. Saludos a la madre patria y bueno, bienvenido todas las veces que sea necesario. Y usted, que me reciba. Sí, siempre. Los auditores, si Dios quiere, hasta mañana.